Ya estamos una vez más en 24 horas Economía con Luis Garbí, él es director del Máster de Riesgos Financieros en Cadecomillas. Luis, ¿cómo estás? Un placer. Encantado de estar con vosotros una vez más, Hugo. Siempre es un placer. Hay muchos temas de actualidad económica encima de la mesa, pero desde luego el que más preocupa es Credit Suisse, es, digamos, todo lo que desencadenó, desarrolló esa caída del Silicon Valley Bank, también de otros bancos de Estados Unidos, que está viendo su reflejo en Europa. La pregunta del millón, Luis, ¿estamos viendo una crisis que se puede convertir en sistémica o no? A ver, es una cebolla con muchas capas. Respondiendo a tu pregunta directamente, lo que hemos vivido la semana no es una crisis que puede acabar en algo sistémico. Dicho lo cual, si el Banco Central Europeo sigue subiendo los tipos de interés como los está subiendo y empieza a haber problemas de mora, sí que puede desembocar en una crisis sistémica. Pero es una cosa absolutamente aislada de lo que pasó con Silicon Valley la semana pasada. La semana pasada lo que vimos es, el lunes, un banco, el Silicon Valley, que tenía problemas asociados con una alta exposición al sector tecnológico, por un lado, y un problema con sus activos líquidos debido a la subida de tipos de interés, por un lado, que había hecho que se depreciara el precio de bonos que tenían en balance. Lo de Silicon Valley fue un problema de Estados Unidos, de supervisión, además, porque ahora está empezando a salir información y estamos viendo cómo no estaba el banco tan bien supervisado como debería de haber estado. Tenía unos problemas de supervisión grandes que luego lo hemos visto cómo se han replicado en otros bancos regionales estadounidenses y como por arte de magia, el foco el miércoles se traspasó a Europa. Ya el problema no estaba en Estados Unidos, sino era un problema más sistémico en Europa, cosa que no es cierta, cosa que el problema que tenemos en Europa va por otros lados. Credit Suisse llevaba arrastrando problemas desde hace un año y medio largos. Luego la banca europea, Société Générale, tiene problemas estructurales también importantes. Deutsche Bank tiene también problemas. Pero insisto, Hugo, esto es independiente de lo que vivimos la semana pasada. La semana pasada vivimos problemas de liquidez. Lo que vivimos en el año 2008 fueron problemas de solvencia. Claro. ¿Podríamos llegar a tener problemas estructurales de solvencia en Europa? Pues lo que te he comentado antes. Si suben los tipos de interés como están subiendo y empieza a haber problemas de mora al mismo tiempo que baja el consumo y entramos en recesión, pues entonces sí que nos podríamos encontrar con problemas estructurales. Aquí nos encontramos, por tanto, en una dicotomía bastante importante, ¿no? Es decir, estamos subiendo los tipos de interés para, digamos, de alguna forma, hacer que encarezca el precio del dinero y, por tanto, que equilibremos de nuevo la economía ante, ante la inflación que estamos sobreviviendo y ante tantos años, décadas de expansión monetaria, pero al mismo tiempo, claro, subimos los tipos de interés que parece que es necesario, evidentemente, para rebajar la inflación, nos encontramos que podemos desencadenar problemas como los que estás comentando en bancos. Sí, pero la inflación que tenemos en Europa es una inflación de oferta. O sea, en origen fue una inflación asociada con la guerra de Ucrania y según ha ido evolucionando la guerra, parece ser que el precio de la energía ya ha vuelto a la normalidad, pero lo que estamos viviendo ahora son los denominados efectos de segunda ronda. Es más, en Europa, como sigamos por este camino, ya estamos viendo en determinados sectores cómo estamos entrando en estanflación, es decir, subimos los tipos de interés, los costes aumentan y con ese aumento en costes lo que hace es que baje la producción y todavía suban más los tipos de interés. O sea, la medicina que el Banco Central Europeo está aplicando en Europa no es la medicina correcta. Christine Lagarde lleva meses siguiéndole el paso a la Reserva Federal, pero es que esta semana ha sido especialmente doloroso, ya que seguirle el paso a la Reserva Federal durante esta semana lo que ha hecho es resolverle la papeleta a la Fed con el tema de los bancos regionales, pero al mismo tiempo nosotros nos hemos dejado meter un gol bastante grande. La inflación en Europa obedece a causas diferentes, en general en Europa, pero es que si además miramos, Hugo, en España tenemos un paro superior al 10% desde el año 2008. Que se dice pronto. Si tú quieres realmente enfriar una economía, lo que tienes que hacer es quitar todos los estímulos, que no estoy proponiendo que los quiten, pero lo que no puede ser es tener una política fiscal expansiva al mismo tiempo que tienes una política monetaria expansiva. Una política monetaria restrictiva. Al final, ¿cuál es el problema que tenemos en Europa? Pues que no hay Europa.
cada uno de los Estados miembros hace la política fiscal a su modo, al mismo tiempo tenemos una guerra, al mismo tiempo Alemania, sin darse cuenta, ha perdido la Tercera Guerra Mundial con esto de Ucrania. Y lo que tenemos en Europa es un absoluto desastre en cuanto a políticas fiscales y una política monetaria supeditada al interés de Estados Unidos, Hugo. Continuamos con más temas. Venimos a la política nacional, a la economía nacional, porque, claro, volvemos a hablar de lo mismo. Es decir, las diferencias entre el desempleo, entre los datos de desempleo que nos ofrece el gobierno y los datos, digamos, efectivos que estamos viendo del desempleo. Y es que esto no es que varíe una décima, no, es que estamos hablando de que hay organismos que nos dicen que el paro subió un 2,54% en la legislatura esta última, mientras que el gobierno dice que hay una caída del 7,9% del paro. Es decir, estamos hablando o de caída o de subida. Son completamente contradictorios los datos. Ya lo estuvimos comentando la última vez que hablamos, Hugo. Acuérdate de lo de los fijos discontinuos, que hablábamos de cómo yo recomendé, creo, a toda la gente que nos estaba viendo que pasara directamente de los datos, de las métricas oficiales que daba el gobierno, pero no desde un punto de vista de decir que están engañando, sino desde un punto de vista de cuando tú estás más preocupado por las elecciones, cuando tú estás más preocupado por el maquillaje, por la estética que por la ética, cuando te preocupas más por la forma que el contenido, pues al final te acabas saliendo de la carretera y lo que tienes es un cadáver precioso. O sea, unos números maravillosos, pero en una economía que la realidad de esa economía es que está muerta. Aún así, ese caso no es el caso de España ahora, porque al final, con todo esto que estamos viviendo en Europa, tenemos una suerte. Yo creo que también alguna vez hemos comentado, Hugo, que lo que habría que hacer si tuviéramos independencia monetaria es devaluar la peseta, que evidentemente no tenemos peseta, pero sí que devaluar la moneda que tuviéramos en España para ser más competitivos. Eso, de hecho, es lo que ha pasado con el euro frente al dólar. Y nosotros, que nuestro tejido empresarial español tiene un componente de sector servicios en general y de turismo en particular grande, lo que estamos viendo es cómo gracias a esa devaluación del euro frente al dólar, pues están viniendo a España bastantes turistas, al final vamos a tener crecimiento y probablemente en comparación con el resto de Europa no nos vaya a ir tan mal. Y prueba de ello es cómo el gobierno, aun a pesar de todavía en términos nominales de PIB no haber llegado o estar en torno a los niveles del 2019, sí que en cuanto a recaudación estamos en récord de recaudación. Que eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea, al final estamos en un momento de gran turbulencia. El dato del paro es un desastre absoluto. ¿Por qué? Porque todo aquel que no esté digitalizado, todo aquel que no esté subido al carro de la nueva economía, lo único que va a hacer es pues, sufrir más la desigualdad, la creciente desigualdad social. Pero, dicho lo cual, la situación para España desde un punto de vista macroeconómico tampoco es tan mala en comparación con el resto de Europa. Hay un chiste muy malo y es que hay tres personas y viene de repente un león. Las personas están descalzas y una de ellas se empieza a poner unas zapatillas y le dicen las otras dos, pero tú no ves que el león nos va a comer, que el león corre más rápido que nosotros. Y el de las zapatillas dice, no, a ver, yo no quiero correr más rápido que el león, yo lo que quiero es correr más rápido que vosotros. En ese sentido, la situación que tenemos en España puede ser mala, pero en relación con el resto de Europa, lo mismo somos capaces de correr más rápido que Italia, que Portugal no lo sé, pero que Francia, viendo la situación en la que están, probablemente también. Y si ya metemos a Alemania en juego, pues Alemania tampoco está para tirar cohetes ahora, Hugo. Lo que es evidente, tú antes lo mencionabas, estamos hablando de una gran inflación además que está potenciando la desigualdad en España y tenemos que hablar ya de la Semana Santa, pues prácticamente la más cara de la historia. Es decir, la hostelería ya está subiendo los precios hasta un 15%, es decir, una vez más, al igual que sufrimos las pasadas fiestas de Navidad, pues vamos a sufrir una Semana Santa pues con unos precios estratosféricos, claro, y esto incrementa la desigualdad, como hablabas antes, Luis. Es lo que comentaba, un sector servicios pujante que en España es totalmente trascendental para el conjunto de la economía y una economía que cada vez está más fragmentada. O sea, aunque la media, aunque acabemos sacando una media que nos dé un dato de la inflación más o menos razonable, la realidad es que la dispersión asociada con esa media cada vez es mayor. Es decir,
Llegamos a la media porque, aunque los de abajo cada vez estén peor, los de arriba cada vez están más altos. O sea, al final es un contrasentido y tenemos crecimiento económico, pero solo son capaces de aprovecharlos unos cuantos. Y esto que estamos viendo durante Semana Santa, esto que vamos a vivir durante Semana Santa, es un dato más, continuando con lo que te estaba comentando antes. Un turismo pujante, un turismo donde cada vez, porque la Semana Santa históricamente, el turismo que hemos tenido ha sido de interior, pero cada vez hay más extranjero, estadounidense, gente de América del Sur, que viene a España, no ya a las fallas solo, cada vez la gestión de las fiestas locales que tenemos está mejor hecha, cada vez la internacionalización de aquellas fiestas que históricamente eran regionales o exclusivas de España cada vez es mayor, y lo que estamos viendo es como por la vía del hecho tenemos una España cada vez más internacionalizada en cuanto a sector turismo. Si somos todos capaces de aprovecharlo, pues yo creo que hay una gran oportunidad. El problema es que si nos dejamos llevar, lo que estábamos comentando, la desigualdad social, Hugo, cada vez es una realidad más que da más miedo. Luis Garbía, profesor en ICADE Comillas, muchas gracias, un placer. Un placer compartido, Hugo, como siempre, muchas veces.